de la pintura romana. Existen varios tipos de esta. Podríamos hablar de la ilustración, en donde representa escenas teatrales, la arquitectónica, que con su perspectiva da la ilusión de que el lugar es más amplio. Tenemos la ornamental, la de incrustación. Sin embargo, en este momento les voy a hablar acerca de los mosaicos. Pueden observar aquí que, los romanos eran unos maestros para la construcción de carreteras. Era en los mosaicos donde ellos plasmaban las direcciones. Los mosaicos principalmente los realizaban con teselas. Las teselas son piedras de colores, vidrios de colores partidos, y pues de este material los elaboraban. Esto lo plasmaban en el pavimento con un centro bien marcado para plasmar el urbanismo. Hola chicos, mi nombre es Marco Muñoz y ahora vamos a hablar acerca de la pintura dentro del arte romano. Esta estaba caracterizada por sus derivaciones. Muchos dicen que del mosaico bizantino y otros que de la miniatura mozárabe, pero las pinturas romanas se caracterizaban principalmente por su originalidad y estilo. Su principal aportación fue la estilización, el hieratismo y el siluetado de las figuras. Las características más importantes que podemos notar son las siguientes. Dentro de las pinturas se plasma una idea concreta de las figuras humanas, como se puede ver en otras obras. En las siluetas de sus retratos se trataba muy grueso y de color negro o rojo. Los colores que utilizaban, como se puede ver dentro de esta réplica, eran planos y sin mezclarlos. Existían figuras sin movimientos, se representaban hieráticas. Las pinturas carecían de profundidad, no tenían perspectivas. También aparecían muchas de las figuras agrupadas. Las pinturas antinaturales, es decir, llenas de misticismo, aparecían también dentro del arte romano. Y por último, anatomías que no estaban apropiadas. Ahora les voy a dar la pequeña representación de una obra romana. Voy a hacer esta. A ver qué tal me sale. Hola, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la escritura romana. Esta fue utilizada durante todo el periodo romano y además encontramos que esta fue constituida por dos modalidades. La primera modalidad encontramos que se llamaba la capital antigua. Los caracteres se caracterizaban por tener caracteres mayúsculos, como podemos ver en la primera fila. Esto se daba por cada letra. De igual manera encontramos la segunda modalidad, que era llamada la cursiva nueva en Roma, que era constituida por los caracteres minúsculos, como podemos ver aquí, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la escritura o la cursiva antigua romana. Esta se dio desde el primero hasta el tercer siglo. Esta se decía que era aprendida desde el segundo nivel del sistema de aprendizaje romano, y además, por ejemplo, los más profesionales eran muy reconocidos gracias a este tipo de escritura. Esta escritura de igual manera era muy característica por la burocracia, ya que ellos hacían con esta las primeras leyes de Roma, y estas eran talladas sobre placas de bronce y eran clavadas en las paredes de los principales edificios de Roma. Ahora vamos a hablar un poquito más, de igual manera, la segunda modalidad, sobre la capital nueva de Roma, la cursiva. Todo era considerado por la cursiva. Esto fue una de las bases para la realización de la antigüedad tardía de las escrituras en varios países de Europa, etc. Como por ejemplo encontramos la visigótica, que es de España y de España y Portugal.
Y encontramos de igual manera la Merovingia, que era de Francia, encontramos la Rética, que era de Suiza, y encontramos la Beneventura y la Insular, que era de Islandia y de Gran Bretaña. Puedo decir como conclusión de que esta escritura se asemeja mucho a la de la actualidad, como por ejemplo encontramos a nosotros las letras mayúsculas y minúsculas. Yo puedo decir que esta fue el origen de eso. Una de las principales características de la escultura romana es el relieve. Este lo utilizaban tanto para decorar sus construcciones, las columnas, también para decorar edificios, plazas, y lo más importante es que hacían retratos, bustos cortos o bustos medianos, donde demostraban el uso del tallado. Este podía ser en mármol, en bronce o en piedra. Estos bustos se utilizaban para decorar los sarcófagos. De la misma forma, a los emperadores se los hacía en su etapa más joven, ya que demostraba su fortaleza. Y a las mujeres se las hacía con el pelo recogido. Y una característica muy importante del arte romano es que utilizaban mucho el texturizado de las telas que colgaban en sus bustos. Hola, mi nombre es Álvaro Rodríguez y hoy vamos a ver la pintura en Roma. Admiraban la pintura griega, tanto como la escultura. Animaban también a los artistas que trabajaban para ellos a hacer las copias de obras griegas, especialmente las famosas o populares. Los romanos tenían más que los griegos, a decorar sus paredes con pinturas, murales, y aunque siguen en una tradición griega, muestran sus pinturas con un gran colorido y movimiento. Además, esta pintura fue realizada con encausto y el temple y el fresco. Aunque se sabe que los romanos desarrollaron la pintura sobre la tabla, los restos pictóricos conocidos más importantes son del tipo mural, el fresco, protegidos con una capa de cera y que avivaba los colores.